Buenas tardes a todos, o buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo, Jordi, con Fernando. Igualmente, un placer para nosotros poder encontrarnos, tú desde Santiago de Compostela, Fernando desde Madrid y yo desde Barcelona, y esto nos permite hacer lo que sería una presentación virtual de una de las últimas novedades de Diablo Edición. Esta presentación se está haciendo en enero de 2024 y justo ha sido novedad en estas últimas vacaciones de Navidad. Ha sido novedad una novela de la colección de fantasmas, la número 10 con un tamaño considerable, una novela de 400 páginas, que es una antología que lleva por título Nochebuena en un barco embrujado y otros relatos espectrales. Y me acompaña en esta presentación el editor del libro, que es Fernando López Guisado, que ha hecho la selección de las obras a partir de una idea de Lorenzo Pascual, que es el director de Diablo Ediciones. Y yo creo que ha sido una buena elección que Fernando se haya encargado de esta selección y de la traducción de prácticamente de todo el libro, ¿no? Alberto Ávila ha colaborado en la traducción de los dos apéndices finales y de dos relatos del interior. Hay que decir que es un libro con 25 relatos más dos apéndices, con un prólogo del mismo Fernando, que recopila historias de terror con esta finalidad de dar miedo, con el fantasma como protagonista, con el espectro como protagonista, y para recuperar una tradición curiosa que empieza en el siglo XIX en el ámbito anglosajón, que es el de la lectura de relatos de terror en la Nochebuena, ¿no? Nosotros lo vamos a extender, digamos, a todo el año. Pero la realidad es que es una tradición que no solamente era de Nochebuena, sino que era la tradición de la lectura en la cama, de antes de ir a dormir, de un relato, y que en un momento determinado ese relato se convirtió en un relato de terror, con todo lo que eso suponía, ¿no? El fantasma es un personaje que aparece muchísimo antes, evidentemente. Siempre acabamos hablando de que hay un fantasma en Hamlet, en Shakespeare, de Shakespeare, pero es un fantasma que aparece dentro de la trama de la historia, que puede aportar pues una tensión en la dramaturgia determinada. Y casi prácticamente diríamos de hablar que es Cuentos de Navidad, ¿no? De Dickens, de Charles Dickens, donde introduce el papel del fantasma en otra dimensión, ¿no? Y no solamente del fantasma, sino de la propia Navidad, ¿no? Creo que también en el libro vuestro hay algún autor que dice, bueno, pues casi podríamos decir que el concepto moderno de la tradición de la Navidad se define por primera vez en el libro de Dickens. Y a partir de ahí se produce pues una expansión de lo que yo diría de los monstruos modernos, ¿no? Es decir, que en el siglo XIX, principios del siglo XIX, hay que recordar pues el vampiro de Polidori, que es del 1819. En 1818, un año antes, se publica Frankenstein de Mary Shelley. Hay, digamos, una explosión de los mitos modernos y también en parte provocada históricamente y desde un punto de vista sociológico también por las crisis, ¿no? Es decir, las diferentes crisis que hemos tenido en la humanidad se ha asociado después con una iconografía del terror, del miedo. Y en este contexto estamos hablando pues a mitad del siglo XIX, estamos hablando de una eh, emigración digamos, del ámbito rural al ámbito urbanita. Estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando de la masificación en las grandes ciudades, de muchas veces con un trabajo y una vida insoluble. Estamos hablando también de una época de una alta mortandad, es decir, que la relación de las personas con la muerte era muy intensa. Eh, a veces, incluso cuando hablamos de la biografía de los autores, hay autores pues, que tienen 6 hijos y se le han muerto tres, bueno, es decir, o viudas o personas que se han casado 2 o 3 veces porque su pareja se ha muerto, tal. Es decir, que vivimos en una época en el que la relación con la muerte es muy intensa y también, como ahora hablaremos en la charla, pero también eso provoca, por ejemplo, el resurgir del ámbito
pues de los mediums, ¿no? De toda esta parte digamos, de espiritista, ¿no? Que también tiene su máximo esplendor a finales del 19 y principios del 20, ¿no? Vosotros habéis hecho un trabajo titánico de selección de algo que aparentemente yo no sé si es casi inédito en castellano, que es recopilar en una antología 25 obras espectrales asociadas a la Nochebuena o el ámbito de la Navidad o el ámbito digamos, de los Reyes también, en que algunos son autores clásicos muy conocidos, como ahora comentaremos, y que solamente hay un autor vivo, que es un relato de este siglo XXI y que tiene también sus curiosidades, ¿no? Pero bueno, la mayoría responde a clásicos como el que da nombre a la propia antología, que es este de Nochebuena en un barco embrujado, de Frank Cooper, que al final, aunque no transcurre en un hogar, pero transcurre en un sitio pequeño, reducido, y bueno, también hay el concepto extendido, ¿no? De la casa encantada, ¿no? Al final el miedo es el que te llega a algo muy cotidiano como es tu hogar y que ahí es donde te enfrentas a ese miedo, ¿no? La primera pregunta le quería hacer a Fernando, ¿cómo surge esta idea y cómo os enfrentáis a la selección, a la búsqueda de selección de obras de la Nochebuena? Hola, pues vamos a ver, primero darte las gracias por esto y también volver a agradecer a Alberto todo lo que ha aportado, que ha sido muchísimo, porque es un gran intelectual y un gran traductor y sin la participación de Alberto y por supuesto de Lorenzo que ha apostado muy fuerte por un tema absolutamente loco y muy regional, pues eso, como la cantidad de material que hay es ingente, pero ingente, o sea, da para 5 o 6 antologías más, de autores precisamente que no, sin contar autores que no sean muy conocidos. ¿Qué ocurre? Que hay una explosión con todo lo que has hablado, que ha sido una presentación fantástica de poner en el contexto sociocultural el asunto. Hay una explosión de las revistas y de la prensa, porque lo que ahora podríamos llamar las series de las diferentes plataformas, porque estamos en la época de las series, pues antes eran cosas escritas, no había televisión, no había radio, o estaba en sus primeros momentos. Entonces, Las revistas de ese Penique, ¿no? Que concepto, se llamaban. efectivamente, los Penny Dreadfuls, hay una explosión de una serie de comunicaciones, de revistas y de material que se empieza a popularizar y la gente se entretenía con eso. Hay muchísimos autores, muchísimas revistas especializadas, muchísima gente que solo escribía un relato y lo mandaba a la revista y se lo publicaban y no se vuelve a saber nada de ellos. Hay un caso de Sí, de un par de autores dentro de la sí, antología, como sí, sí. puede ser eh, De Friedrich Manley, ¿no? esa, efectivamente, Ujú. Que eh, para Manley. nosotros los lectores es como si fuera un tesoro que nos has encontrado. Sí, es un relato que ahí está. La revista, curiosamente, es un caso muy, muy bonito porque esa revista sigue abierta, sigue publicándose, es una publicación con una antigüedad y tiene archivos y no tiene nada sobre ese hombre, Sí. sobre O sea, Frederick Manley. ese cuento se publicó en 1893, hace ya Ujú. unos cuantos años, y no tenemos información de quién es. Sabemos el nombre y no No sabemos nada tenemos más. información.
es muy divertido. Y luego también la selección de los relatos es interesante porque es un fenómeno. eh, Tú has mencionado muy correctamente que la Navidad, el concepto de Navidad que tenemos ahora, lo crea Canción de Navidad de Charles Dickens, y es muy cierto porque antes la Navidad no era en general una fiesta ni muy importante, y en Inglaterra llegó a estar hasta prohibida. O sea, era delito poner adornos de Navidad, era delito. O sea, estamos hablando de un delito. Yo qué sé, pues como colgar ahora una bandera con mensajes prohibidos. Pues la Navidad no era tan importante en la vida de la gente. Eso empezó a cambiar y mucha de la responsabilidad de ese cambio la suele tener los primeros relatos de fantasmas que van forjando la idea del fantasma navideño y de la Navidad que ahora nos venden, Ya. de esa Navidad milagrosa. El rollo, el asunto es que, bueno, es una época con mucho misterio, es una época que atrae, es una época que une dos conceptos muy paradójicos, que es el fantasma o el acto sobrenatural, la aparición sobrenatural, porque no hay, en la antología no hay solo fantasmas, también hay, Alberto lo sabe porque ha traducido uno de los relatos, hay momias, hay vampiros, hay otro tipo de monstruos, pero bueno, vamos a llamarlo el acto sobrenatural o el acto fantasmagórico que se sale de la cotidianidad, y ese milagro de la Navidad, de que une pues, dos conceptos muy paradójicos, pero a la vez muy, muy parecidos. Pero además hay Y una contradicción curiosa porque estamos hablando de fantasmas en una noche en la que estamos esperando a que llegue Papá Noel. Mm. justo, justo. Y es algo muy, muy interesante en ese sentido. Además, la Navidad, todas las fiestas navideñas, cierto es que nosotros como que tenemos muy metido la idea, quizá nosotros los hispanohablantes un poco menos, porque están ahí los Reyes Magos, pero en gran parte del concepto de la gente es la Nochebuena, la Navidad, Nochevieja, Año Nuevo. Esas dos fiestas tan cercanas que es el día de Navidad y el cambio de año. Pero para la cultura inglesa, aunque el Día de Reyes no es tan importante, también lo celebran, y está un día muy, muy importante que es, no se menciona en esta antología, pero otros relatos sí la mencionan con frecuencia, que es el día 26 de diciembre, que es el día de San Esteban, Sí. que para ellos tiene una relevancia muy peculiar y lo celebran casi como una continuación de la Navidad, tan importante como la Nochebuena. Sí, sí. Bueno, hay que decir que la mayoría de los relatos, de los 25 relatos, son del siglo XIX, algunos de principios del siglo XX y algunos más recientes, ¿no? Pero bueno, con que estamos hablando de que hay una explosión, digamos, de relatos en el siglo XIX. Los dos apéndices que acaba traduciendo Alberto me parece muy interesante. Son dos apéndices que se escriben en 1907 y 1911 Mm. y que estamos hablando de dos artículos que hablan el autor habla son ensayos, no son relatos, sino que son dos autores que hablan de su percepción de la Navidad de aquel momento y recogen muy bien este espíritu que comentabas hace un momento de una época muy concreta, ¿no? En Gran Bretaña, teniendo en cuenta que hemos dicho de que todos estos relatos victorianos están asociados a las 7 décadas de la reina Victoria, que luego hay este contraste con la época eduardiana de su hijo, que apenas dura una década. Entonces, estos dos apéndices prácticamente abarcan, digamos, esta época victoriana eduardiana,
en donde florecen, digamos, de forma exponencial este tipo de relatos, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta traducción, Alberto? Estos dos apéndices. Ha sido sumamente estimulante. A ver, hay una cosa que has omitido y te lo agradezco porque estoy convencida que es algo deliberado. Y es que uno de los apéndices es nada menos que de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es uno de los grandes monstruos pues de las letras terroríficas o inquietantes. Y sí, uno de los apéndices es de Bierce. Y bueno, cuando Lorenzo me comentó este proyecto, me pareció, lo estamos hablando un poquito antes de entrar vamos, de entrar en directo. Me pareció, o sea, me le dije a Lorenzo, oye, es imposible que no exista este libro. O sea, tiene que haber alguna antología de Navidad. Y fíjate, me tragué mis palabras. Yo por lo menos no lo encontré. O sea, si desde luego se ha hecho En alguna. castellano no. Sí, en castellano yo no la encontré. Es verdad que Ah, hay sí, sí, muchísimo, en inglés sí que hay hay tradición. muchísimo, hay tradición, pero me llamó muchísimo la atención que no hubiera por lo menos reconocible o por lo menos a un nivel más o menos, pues otras editoriales que son más conocidas o son muy conocidas de editoriales de primer orden que no se hayan centrado pues en pues en un tema que me parece que es prácticamente de cajón. Y como te decía antes, una idea es muy grande cuando dices, ¿cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido? Comentabas también, Jordi, al principio que bueno, que es un libro de temporada. Yo diría que es más que de temporada. Yo diría que es un libro que, tal y como está planteada esta antología, creo que es un libro que va a perdurar. Creo que es un libro que va a perdurar, que sí, evidentemente tiene un elemento estacional. Hablamos de Navidad, pero yo creo que es un libro que tiene muchos elementos canónicos. Sinceramente, es muy difícil encontrar un libro que, pues mira, que tengamos autores absolutamente recónditos como Grant Allen, a clásicos como Emilia Pardo Bazán, a Marjorie Bowen, a H.P. Lovecraft. O sea, creo que el abanico que maneja este libro, estos 25 relatos, es absolutamente fascinante. O sea, creo que estamos, o sea, para mí es un orgullo haber puesto pues un granito, 4 granitos de arena en esta magnífica antología dada por Lorenzo, y ya te digo que ha tejido, que ha diseñado, que ha urdido Fernando con un trabajo, vamos haciendo un trabajo que me parece titánico, porque sinceramente, lo puedo decir tranquilamente, un poco como espectador, algo implicado. Creo que es un libro, creo que ya es un libro de referencia. Sinceramente, me Yo parece un creo que libro de hay que poner referencia. en valor el trabajo del traductor, el trabajo de los dos, especialmente de Fernando, Mm. que ha tenido un trabajo muchísimo más importante en cantidad de relatos traducidos, porque seguramente si tuviéramos que leer en el inglés original, son relatos que quizás nos costaría un poquito seguir la historia. También es verdad que tenéis notas alguna nota en el texto que ayuda a comprender temas de vocabulario y tal, o por ejemplo el tema de costumbres, ¿no? Es decir, hay algunos juegos, algunas costumbres anglosajonas del siglo XIX que nos es difícil entender exactamente esa costumbre que consistía y que en cambio el autor se, 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 se- se tranquiliza en el discurso sabiendo que sus lectores ya conocen de qué está hablando, pero nosotros no. Yo creo que es importante reconocer esta labor que habéis hecho, de que yo creo que la lectura es una maravilla de esta antología y hay que reconocerlo. ¿Cuáles han sido los retos más importantes desde un punto de vista de la traducción? A ver, yo te puedo, a ver, te va a contestar con más base, con más fundamento sobre este libro en concreto, Fernando, que él ha llevado, por supuesto, todo el grueso. Pero bueno, yo ya llevo unos cuantos libros traducidos en la colección Fantasmas y te puedo asegurar que no es nada fácil, no es nada fácil traducir obras decimonónicas. O sea, desde luego no se trata solamente de un tema de lenguaje, sino como bien dices, también hay ciertas barreras culturales. O sea, creo que es particularmente difícil la traducción de estos textos. O sea, porque no se trata solamente de traducir, como podría hacer una máquina, sino que el traductor tiene un papel, digamos, más activo porque realmente tiene que adaptar. O sea, yo alguna vez lo he hablado con Fernando, es que mira,
hablamos aquí de traductor, pero se tenía que poner traductor y adaptador, porque Claro. desde luego hay un trabajo particularmente intenso con este tipo de textos. No sé qué opinará Fernando, pero bueno, estoy convencido que estará de acuerdo conmigo. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Alberto tiene toda la razón. Hay además una serie de saltos, porque, claro, ahora mismo traducir, pues es lo que ha dicho él, podría hacerlo una máquina, pero una máquina nunca, nunca jamás te va a dar una visión global y una comprensión para traerlo al otro idioma y poder expresar todo lo que el autor quería decir. O sea, la textualidad en este tipo de textos, además, es muy enemiga muchas veces Mm, de romper el secreto del texto, de romper ciertos clímax y luego pues necesitas cierto apoyo. A ver, yo siempre hablo de un caso que a mí un momento que además lo recuerdo porque estaba en pleno verano, o sea, mm, estaba yo en la playa y con esto también reincidimos en el tema de que no es una antología estacional. Me parece que ir por el camino de considerarlo como lector una antología estacional es un error. O sea, yo esto lo he leído, es como decir, no puedo leer 300, el cómic 300, porque no estoy en Grecia. Ya, No, no es la época de las Termópilas. Pues lo mismo, o sea, igual que te lees un relato en invierno que está ambientado en verano, o sea, la lectura es la lectura, el texto es el texto, y sí es cierto que hemos ideado una antología para perdurar, una antología para la historia. Había ciertas publicaciones previas, sí, es cierto, pero también es cierto que no había unas publicaciones tan ambiciosas. O mm, sea, literariamente ambiciosas, que contengan la cantidad de relatos, la cantidad de referencias. Y una de las cosas más difíciles ha sido precisamente seleccionarlo, porque ya, mm, mm, era decir, es que esto se nos está yendo de las manos, hay que cortar aquí, hay que cortar, es imposible. El libro va a tener 2000 páginas, mm. es algo ineditable. Y además llegó un momento que dijo Lorenzo, oye, no sé si os estáis dando cuenta, pero esto ya va por las 400 páginas, porque bueno, cuando tú vas traduciendo, vas tal, cada uno utiliza su forma de verlo cómoda, y yo, por ejemplo, lo pongo siempre todo muy pequeñito y no piensas en cómo, en el resultado final, luego maquetado con el tipo de letra y tal, pues ya dijo él, es que esto está ya en 400 páginas, es imposible. Ya más, han quedado relatos y relatos maravillosos, maravillosos, porque hay una cantidad de material ingente. Y a la hora de traducir el problema es que el autor muchas veces en el siglo XIX y a principios del XX, al igual que ahora tenemos nuestros propios tabús, nuestras propias formas de decir las cosas y nuestros propios modismos y nuestras propias costumbres, eh, pues allí los tenían y los autores los tenían. Y luego aparte está que cada uno vive las fiestas navideñas a su manera. Claro, tú intentas explicar a una persona normal y corriente de Nueva York hoy quién es el rey Baltasar. ya. Ya tienes que meterte en una historia y para nosotros es lo más normal del mundo y estamos hablando de la misma época y de lo mismo. Pues hay una costumbre que yo siempre contaré esta anécdota y eso, reincido porque estaba en pleno verano con la ola de calor bestial y estaba traduciendo el relato de Wakefield, que es un relato increíble, maravilloso, de los mejores que hay.
y allí hablan del cracker navideño. Y yo como, ¿qué es esto? O sea, no encontraba referencias, pero era absurdo porque es una costumbre inglesa, luego descubro que es una costumbre inglesa, pues yo qué sé, tan popular como poner un muñeco del Día de los Inocentes Ya, en la espalda. O sea, es una cosa que es que los ingleses hacen como muy común y siguen haciendo, que no deja de ser como un petardo que cada uno tira de un lado y pues Mm. salen las bromas como los cohetes que venden en la Plaza Mayor. Claro, pues yo ahora me pongo a escribir un relato y hablo de pues que si voy con mi padre a comprar un cohete o intenta explicarle lo que es una piñata. ya. eh, Bueno, aquí en pues Cataluña es decía, la tradición del tío, ¿no? justo, es, Del tronco del árbol del que a base de pegarle golpes ¿no? Te caga regalos, ¿no? Es decir, sí, sí. si dentro de 100 años alguien se lee ¿no? un cuento escrito ahora sobre el tío, no entendería de qué estamos hablando, ¿no? Claro, pero curiosamente es que el cracker es una cosa que siguen haciendo ahora. Ya, ya, ya. Y es súper común en toda lo que se llamaba la Commonwealth. Y además era una parte totalmente central del relato, es muy importante, es el cracker en el relato, porque es un símbolo además de la opulencia y de lo que pasa en el cuento. Y me encontraba que es que yo pues, digo, será una galleta que rompen por lo del crack, tal, y no, te encuentras con cosas así. Y bueno, hay que decir que ahora estamos hablando de una tradición británica, hay que decir que hay autores americanos, hay relatos de gótico americano interesantes, terror, y también hay autores españoles, creo que si no me equivoco hay tres autores españoles en toda la antología, pero bueno, hay un cuarto relato que acontece en España, o sea que, que la aportación española es de cuatro. Y esto me parece muy interesante también, ¿no? Que habéis escogido también un autor muy desconocido y habéis escogido también a Emilia Pardo Bazán, ¿no? Sí, así es. Sí, El tema de Emilia Pardo Bazán es un relato que conocía desde hace bastante tiempo porque hay un pequeño, vamos, en las obras completas hay una adenda en los textos, en la ópera omnia de Pardo Bazán, que es de cuentos navideños a secas, y en ellos el terror brilla por su ausencia. Y una de las cosas que a mí más me entusiasman es cuando me topo con el terror de una manera, digamos, inadvertida, cuando encuentro Ya. algún relato, cuando encuentro algún pequeño ingrediente. Y poner en relieve, rescatar esa historia de Emilio Pardo Bazán me pareció particularmente estimulante porque estaba escondida, estaba oculta. Y también quería hacer un comentario con Fernando, porque mientras tú estabas trabajando, yo también estaba trabajando en verano. Y es una sensación absolutamente, no sé cómo explicarlo, es una sensación un poco, sí, por un lado demencial, pero por otro sumamente grata. Ahí ves el poder que tiene la sí, literatura sí. de abstracción. Es que yo creo que podríamos incluso, Fernando, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que esta Nochebuena en un barco embrujado habría que leerlo en verano. O sea, creo que es Sí, sí, yo particularmente apto para... estoy de acuerdo, totalmente. Es un libro para leerlo en verano. O sea, Absolutamente. tiene mucho, mucho de verano y Sí, sí, mucho, también, mucho de libro de efectivamente. vacaciones, más Y que más con las navideño. horas de calor que hay ahora, que están, vamos, que están arrasando toda España. Bueno, Madrid creo que estuvisteis a 47 grados. Yo estaba, yo no estaba sometido a un calor tan intenso, pero sí, sí, desde luego. Creo que para quien no tiene aire acondicionado le va a venir muy bien esta lectura para este verano, para la canícula. Uno de los relatos más curiosos, que es justamente el que cierra la antología, es del único autor vivo que hay en la antología, que es de Ramsey Campbell, que justamente el relato se llama Los Adornos, y los adornos, bueno, porque sucede la Nochebuena y el día de Navidad, pero al final, la forma en que está redactado puede ser cualquier adorno que tengas en tu casa que te da, bueno, es que no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, que te da el miedo que toca, digamos, ¿no?
Es una historia con un niño, digamos, de protagonista y al final es el terror nocturno que, ¿no? que hemos tenido de pequeñitos, de los ruidos, las sombras, los objetos, ¿no? Y al final eso está asociado a nuestra iconografía popular, ¿no? Sí, y los También hay una adornos, reflexión interesante en la obra sobre qué nos da miedo, ¿no? También. sí, a mí me parece un relato fantástico. Yo creo que por algo es Ramsey Campbell, vamos Sí, a ser sinceros. Y los adornos además tienen un juego muy macabro con muchísimas cosas, todas las que has mencionado, el adorno que te da miedo en casa, que da igual que sea, pues eso, el adorno del payasito de la abuela, o el Papá Noel, claro. y tiene una parte que es ese juego entre la mente y lo verdaderamente sobrenatural, que es muy complejo, tiene ese punto que es muy macabro, tiene quizá el punto de la locura heredada, de sí, no, está pasando realmente, que es muy del nuevo terror que llaman ahora. Y luego, pues bueno, es que es un relato también de pasaje. Es darse cuenta de que todos los mitos y todas las fantasías y todas las cosas que tú has creído de niño de pronto se caen porque es muy triste, pero ocurre, esto ocurre y es verdad. Una de las cosas con las que pasamos y empezamos a ser adultos es cuando estos seres mágicos de pronto desaparecen de nuestra vida. Puf, está ahí la presencia paterna de los abuelos, de tal, que de pronto te empiezan a exigir que te comportes como un ser adulto. Cuando no eres un adulto, cuando quieres seguir creyendo en esas cosas y ya la vida pierde un montón de misterio Ya, y es un golpe durísimo, es un golpe durísimo. Y los adornos tiene ese, y luego ese descubrir también de que ahora pasas a otra etapa de la vida y te vas dando cuenta de que tus padres, tus abuelos, esas personas que encima te han mentido, algunos quieren seguir manteniendo, otros todo lo contrario, y luego ellos también han pasado a otra etapa de la vida. Los abuelos ya son mayores, el rollo, esta idea del olor a naftalina, al miedo de que los abuelos se enfaden, que es el miedo que tienen tus propios padres que están proyectando en ti, el miedo a que tus padres se enfaden contigo. Hay un rollo ahí muy complejo de herencias familiares que lo hace un relato muy redondo, aparte de lo que ocurre en, en ese aire ya tirando a lo de Kraftiano, o sea, sí, con ese sí, sí. relato. Es Bueno, de que, hecho, Fernando, Campbell es uno de los grandes herederos de Lovecraft y es uno de los autores muy poco traducido al castellano y es un autor a recuperar y me decías que habías estado en contacto con él, estaba encantado de que un cuento suyo estuviera en esta antología. Mm, Curiosamente, es el relato, digamos, más moderno de todo el libro, pero no aparece Internet en ningún cuento, ¿no? En ninguno de los 25. Digamos, en los dos, creo que hay dos de los últimos años o de las últimas décadas. Eh, Cuando hablamos esta de la evolución del terror, no hay nada más terrorífico que el Internet y las redes sociales por su capacidad de algo intangible, ¿no? Que tiene una presencia sin saber exactamente lo que es, ¿no? ¿Nos parece también que cada momento tiene su espectro y que el concepto este de las redes sociales o, ¿no? ¿Qué dirán las redes sociales? También, ¿no? Tiene su parte también fantasmagórica, ¿no?
Mucho, sí, sí, sin duda. O sea, desde luego creo que es como una especie de... Las redes sociales se ha convertido como una especie como de criatura Lovecraftiana, intangible, pero que tiene muchísima influencia sobre nosotros. Además, es una influencia muy difícil de determinar. Y hablando de redes sociales, o sea, eh, 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 quería incidir un poco más en la importancia que tiene el la aportación de Campbell en este libro. O sea, este es un libro de Navidad con un regalo de Navidad. Y el regalo de Navidad para mí es este pedazo de relato de Ramsey Campbell que fíjate, en noviembre del año pasado, y lo comentaba en redes precisamente, tuve la suerte de moderar un encuentro con S.T. Joshi, el mejor y posiblemente eh, más prestigioso experto en Lovecraft. Le pregunté quiénes eran los mejores herederos de Lovecraft en su opinión. Y me contestó sin dudar un solo instante Ramsey Campbell y Kathleen Kiernan. Pero primero Ramsey Campbell. Creo que contar con un inédito de Ramsey Campbell es absolutamente increíble. Y además un inédito de esta calidad. No estamos hablando de, bueno, me sobra este relato, no sé qué. No, Ya, no, verdaderamente Claro, es un claro, relato grande. Es un relato grande de Campbell, sí, sí. porque además Campbell, aparte, es un gran heredero del cuento de fantasmas navideño. O sea, él siempre hace uno, todos los años hace uno y tiene como para dedicarle una antología solo a él de este tipo de cuentos. O sea, es alucinante. Y la presencia de Internet, pues mira, es algo muy interesante. Como bien dice Alberto, Internet ahora mismo es la gran criatura Lovecraftiana. Incluso es más terrorífico que una criatura de Lovecraft, porque las criaturas de Lovecraft no dejan de ser un ser alienígena externo, el horror cósmico. Somos un punto en medio del universo, de un universo que desconocemos, lleno de horribles seres monstruosos para los que no tenemos la importancia más allá de un átomo en muchas veces, en muchos de ellos. Son conceptos tan complejos. Y esto, precisamente, el tema de Internet como monstruo, creo que le pega un giro, incluso a Lovecraft, porque en Lovecraft los monstruos son seres externos. Aquí esto es un egregor que hemos creado nosotros y que se nos ha ido completamente de las manos. O sea, ahora mismo es la conciencia, la mente colmena, el director de gustos, y porque generalmente solemos vomitar ahí toda nuestra mierda personal en muchas la gente lo usa sobre todo para quejarse, ya, para expandir sus deseos y sus necesidades tan íntimas que no las diría tomando un café o cara a cara. Es algo que a mí me sorprende. Muchas de las cosas que la gente dice en Internet jamás las diría mm, con esa comodidad con la que las expresa fuera de las redes y sí, fuera sí, sí. de Internet. Y es un monstruo que yo creo que ahora mismo no está lo suficientemente explotado porque Ya, nos da tanto miedo, porque todas las proyecciones que se han hecho o que se siguen haciendo, sí, ahora empiezan a tocarse el rollo de Internet, el bullying, el acoso, el desaparecer de las redes, pero son como cositas. ya, Y todas las especulaciones científicas de ciencia ficción eh, y terror, uniendo los dos sobre lo que realmente es el peso de Internet, o sea, ni siquiera Terminator. O sea, todo se ha ido al rollo de la inteligencia artificial. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial somos nosotros, ya. porque estamos enseñando a un niño con nuestra mierda. Y Bueno, Internet es un gran monstruo. sí, sí. Bueno, por eso también es muy gratificante encontrarnos con obras como la que estamos presentando hoy.
que nos devuelve a un pasado donde algo tan alucinante como que sea una tradición leer un relato de terror antes de ir a dormir es algo absolutamente apasionante, ¿no? De cómo las pesadillas que deberían de tener esos niños que sus padres les leen ese relato, ¿no? Cómo cambia el mundo, ¿no? ¿Hay alguna cosa que queráis aportar en esta última intervención? ¿Alguna cosa que no hayamos dicho en la presentación? ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Pues, ¿qué te puedo decir, Jordi? Que es un placer haber estado aquí contigo, con Fernando. Darle las gracias a la editorial, darle las gracias a los espectadores y de verdad invitarles a que disfruten de este libro, porque es un libro absolutamente maravilloso y que está hecho pues mira, si estamos hablando de la negatividad de Internet, pues está hecho con todo lo contrario de la negatividad, está hecho con auténtico amor. ¿Se puede hacer un libro de horror con amor? Pues sí, y esta es la demostración de que así se ha hecho. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo nada, solo reiterar los agradecimientos, reiterar lo bien que me lo he pasado haciéndolo, porque esto realmente ha sido una gran coincidencia de cosas, de gente a la que le tengo mucho cariño, como es Alberto, como es Lorenzo, y que era el gran, como digo yo, es el gran proyecto literario de mi vida y no lo he escrito yo. Es un tema que me ha fascinado desde siempre, y se ha intentado hacer eso, un libro que quede para la historia. Espero que a los lectores les guste y creo que perdurará, o sea, será en el futuro una referencia, y ahora sería una pena pues ya no tenerlo en la biblioteca, porque yo creo que esto es un libro de los que se buscarán en el futuro. Claro que sí. Y aparte tiene gran variedad de relatos, algunos puedes leérselos a un niño, como El fantasma del viejo Appleboy, y eh, es un buffet. Yo siempre digo que es un buffet, para que escojas lo que más te guste y a partir de ahí seguir investigando. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias. por esta presentación y por el trabajo que habéis hecho, que es importante poner en valor también el trabajo del traductor. Es decir, no es habitual que hagamos presentaciones en las que el traductor tenga un papel relevante. Es importante poner también en valor el trabajo del editor, es decir, que alguien que se ha preocupado de la selección y de poner ¿no? el puzzle que supone realizar toda digamos, la recuperación de la antología. Y también felicitar a Diabolo Ediciones por esta colección de fantasmas y este número 10 que decíamos el título este tan sugerente como es Nochebuena en un barco embrujado y otros relatos espectrales, ¿eh? Y ha sido un placer compartir este tiempo con los dos traductores y editor, que en el caso de Fernando López Guisado, y con Alberto Ávila también en el trabajo de traducción de algunas de los capítulos, digamos, del libro. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, vuestra suerte será la nuestra también, porque esto te da la oportunidad, digamos, de que tengamos otros especiales en el futuro. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Fascinante. Adiós. Hasta luego.